Hay una voz que recorre la noche. Bienvenidos a Palabras Paganas, historias que bailan, páginas que hablan. Sumérgete en mundos de tinta y papel, donde cada palabra tiene sabor a miel. No me quiero imaginar la de graciosos que habrá diciendo ¿qué voz? ¿De qué está hablando este sandez? Hola Karina. Hola Santiago. Oyentes. ¿Pero tú de verdad crees que alguien puede pensar eso? Hombre, Yo creo ya que te no. digo yo soy igual que ellos y yo lo pensaría, o sea que... No, pero todos sabemos que hay una voz que recorre la noche, Santi. Que recorre la noche son... Sí. Bueno, no voy a decir. Como recorrimos nosotros Toledo. Cierto. Oye, Qué guay. qué bien traído, ¿eh? ¿Has visto? Qué- Me lo has puesto ahí capeado. Qué bien traído. Bueno, a ver, sin más, ¿cómo le Sin gusta más. ir a Karina al turrón? Primera pagana del reino. Vamos al turrón. Es Oye, cierto. por cierto, dentro de poco vienen los turrones. Ya están en los supermercados. Aquí no va a haber especial Navidad. Ah, Aquí no vamos a tener especial Navidad. Vamos a tener especial Halloween. Y vamos a hablar de Halloween. eso. Bien. Primero de lo Especial que tú has Noche de dicho. Difuntos. A ver, lo traes tan bien, no te me vayas ahora por los cerros de Venga, Úbeda. tienes toda la razón. Hablaste de Toledo. Pues vamos Sí. a decir que en Toledo vamos a basar el plato fuerte de este Ujú. capítulo Episodio, de Palabras capítulo, Paganas. Ujú. Bien. Porque de allí, ya lo dijimos en su día, nos trajimos unas cuantas leyendas. Sí. Contratamos a un escritor. Sí. Del que no vamos a decir su nombre porque Islen Román Nieto Campo prefiere permanecer en el anonimato. Entonces, Ay. pues eso, que no decimos su nombre. Ay, ¿cómo no lo tenemos vamos un a decir, título. por favor. Es Pimienta Negra, es el relato que Ujú. vamos a dramatizar en palabras paganas, pero que está basado en una leyenda que nos contó un afamado guía toledano Sí. que nos llevó por los lugares más siniestros y oscuros de las calles Sí. y de los lugares emblemáticos de Toledo. Callejuelas toledanas. Sí. Conocimos fantasmas, duendes, Ujú. historias de amor que acabaron trágicamente, historias de brujos, como es el caso, Sí. en la que Ujú. se basa Pimienta Negra, que es el relato de Islem. ¿De quién? ¿De quién? Es anónimo. ¿De quién? El relato está ¿De escrito qué por un apellidos has anónimo. dicho? No, vamos quiere- a ver, Santiago. Me da igual lo que quiera. Este nombre es muy posible que de aquí a pocos años resuene en nuestros oídos. Seguro que es algo tuyo y por eso lo dices. Y tuyo. No, es No, maravilloso. Mío no, Va yo a ser... Bueno, ya Yo está, no tengo ya nada que está. ver con los brujos toledanos. Qué bobo es, de verdad. Bueno, pues lo Bien. dicho, esta larga introducción es para decir Ujú. que lo que van a escuchar nuestros oyentes no es una receta de cocina, No. aunque tenga, no es una historia de brujería, aunque la tenga, ni una historia de papas y del Vaticano, aunque lo tenga. Es Pimienta Negra. Los que viajan a Toledo, por regla general, lo hacen en busca de trabajos si sus bolsillos son livianos, fiestas y contactos si están repletos, o buen acero de contar con poderosos enemigos a las espaldas. Pero Airas Uriel de Larga Espada, deán de Santiago, lo hizo en busca de un nigromante, uno de esos que gustan de la compañía de los muertos que llevan mucho en el más allá. O de los que acaban de abandonar el reino de los vivos, más da, como si importara la voluntad de los difuntos. Resulta que si aquí resumiera las cualidades de Airas, encontrar una positiva sería motivo de celebración. Era un individuo impaciente, pusilánime, ambicioso en demasía y muy, pero que muy egoísta. Por lo tanto,
¿Qué iba a buscar Airas en Toledo sino a un hablamuertos? Cuando tocó la puerta de don Illán, el nigromante le abrió una manceba de muy mal aspecto. Sus rasgos, que todavía no parecían marcados por la edad, se mantenían redondeados y hasta tersos y sin arrugas, pero no, algo fallaba. Si Airas tuviera que confiar en algo, sería en su instinto, y éste dio la voz de alarma a lo largo y ancho de sus sesos al ver aquello. Esos ojos, los que se clavaron en él al abrir la puerta, parecían haber vagado por el mundo mucho más de lo debido, mucho más de lo que debería vagar ninguna cosa con alma y sangre. Con Dios, señorita, venía... Arrancó Airas antes de siquiera pensar lo que decía. Venía en busca de... ¿Maese Illán? Airas asintió. No encontró saliva en ningún rincón de la boca para formular palabra. Miró al suelo sin querer. Mierda, blasfemó para sí. Se le había manchado la sotana de barro. Aquella joven olía a ataúd viejo abierto en canal, un hedor imposible de disimular con colonias. No, con colonias y perfumes el hedor habría sido peor todavía, pues parecerían aromas demasiado vivos, intentando ocultar algo demasiado muerto. Tuvo un escalofrío. Un pequeño Airas entre sus sienes le sugirió volver por donde habían venido, pero recordó el motivo por el que estaba allí y, además, ¿qué se esperaba encontrar en la casa de un nigromante? ¿Jóvenes serviciales, estancias abiertas, frescas y perfumadas? ¿Banquetes propios de un papa? Al menos, si le recibía un cadáver vuelto a la vida, sabía que el nigromante no sería un charlatán. Pero la verdad es que sí se esperaba cierta clase, cierta categoría. Los magos eran unas criaturas extrañas, pero les creía con algo más de saber estar. En fin, pensó Airas, tras santiguarse, y cruzó el umbral de la puerta. Todo sea por el bien mayor. Fuera lo que fuera que significara eso. Hedía a cerrado y a una extraña especia que también se le clavaba en la nariz. ¿Y si la oscuridad oliera? También se le habría metido hasta las raíces de su juicio. Escuchó un chasquido, proveniente de vete a saber dónde, alrededor de él y la joven. La sala entera se encendió con un olor cálido y vibrante. Antorchas. En cuanto echó un vistazo, se dio cuenta de que la factura de aquella sala era mozárabe. Arcos de herradura, pinturas recargadas en la techumbre y grabados con personas de ojos sombríos que le clavaban la mirada casi con pena, desde la época en la que se tallaron. Ni una luz natural. Tenía la sensación de vagar por la tumba de un titán en medio de Toledo. Tragó saliva. Nadie aparecía. ¿Hasta qué punto le habrían mentido con el nigromante? ¿No se habría metido en semejante brete por nada? ¿Y a qué estaban esperando? El corazón le estaba latiendo más rápido de lo que le habría gustado admitir. Se llevó la mano a la cruz de plata que pendía de su gaznate y rezó porque algo sucediera pronto. El nigromante no tardó mucho en salir desde la oscuridad de otra sala, justo enfrente de Airas. Maese Airas. Crujió la voz del brujo, como si la rueda de un molino se estuviera atascando con gravilla. Acompáñame. El nigromante era enjuto, cadavérico más que enjuto, aunque su barba negra y tez morenas parecían gozar de algo más de vigor. Tenía ese aspecto típico de los locos que todavía esconden una poderosa inteligencia, aunque a saber en qué rincón de su cráneo. Cada vez que pasaban a una nueva sala, el nigromante chasqueaba los dedos. Solo una vez. Con cada chasquido, las antorchas en la residencia del nigromante se iban encendiendo. Solo uno.
el líder de la Santa Sede, patriarca de Occidente y siervo entre siervos. Ser papa es algo que le queda algo lejos desde su actual posición, ¿no cree, maese Airas? Desde luego. Se apresuró a decir el deán, sin tener ni la menor idea de cómo el brujo sabía de antemano lo que deseaba. Desde luego, don Illán, pero por ese mismo motivo acudo a usted. Y por el aprecio que siento por las artes oscuras, claro. Se meció la barba mientras meditaba la solicitud de Airas. El deán no pudo evitar pensar que era por darle dramatismo, porque si ya sabía de antemano por lo que acudía, ¿no habría meditado la solicitud previamente? En fin, pensó Airas, quizás es un hombre muy ocupado. Bueno, mi especialidad son los muertos, como cabría esperar. Al nigromante se le pintó una sonrisa de oreja a oreja y paró demasiado tras decir aquello, como esperando una reacción similar de nuestro Airas, pero naturalmente no fue así, y el deán pudo dar muy buena cuenta de los dientes de don Illán, amarillentos la mayoría, blancos los que menos, y restantes 1 o 2. Gracias a Dios, el nigromante continuó antes de que Airas le examinara. Sin desearlo, las encías. Pero en la escuela de traductores hay tomos y saberes suficientes para todas las artes ocultas, no solo la nigromancia. Soy capaz de eso que pide. Y de más. No puede decirse que Airas se estuviera arrepintiendo de buscar la ayuda de un servidor del maligno, de un profanador del más allá, pero, bueno, quizás sí que se arrepentía un poco. No por dignidad ni honor, faltaría más. Al deán le resultaba odiosa toda la jerarquía eclesiástica, los obispos, arzobispos, cardenales y... ni hablar. Se estaba arrepintiendo por el hedor de aquella morada, por el aspecto cadavérico que tenían allí todos, por la sensación a cripta. No se preocupe, maese Airas. Me ocuparé de su petición, con gusto, exclamó expresivo. Y solo le pediré un par de cosas. Un par de cadáveres aquí y allá. Jamás he tenido a un cardenal de la Santa Sede como servidor. El deán se quedó paralizado. La boca entreabierta y una terrible sensación de vértigo se empezaron a... El nigromante echó a reír. Airas, inconscientemente, sonrió un poco, pero distó mucho de hacer ni un mísero sonido. Le estoy tomando el pelo, deán. ¿Qué nigromante sería si no pudiera agenciarme mis propios cadáveres? Los dos llegaron a un portón de piedra. Debía medir unos 2,5 metros. Poco le faltaba para llegar al techo y parecía una hoja de roca imposible de mover. «Juana, querida», dijo Illán al llegar a la puerta. «Ve a preparar unas perdices para nuestro invitado. No las haces todavía, claro». «Sí, señor», contestó una voz femenina desde atrás. Al deán le dio el vuelco el corazón. Se giró para ver a la sirvienta cadavérica pegada a ellos, a apenas un palmo de distancia. Airas se echó para atrás del susto. No la había escuchado llegar. El nigromante dio, esta vez, 3 chasquidos. La manceba volvió por donde había venido hasta perderse en la oscuridad. Perdónela, Airas. ¿Le puedo llamar Airas para dejarnos de tantas formalidades? El deán asintió. Genial. Perdónela. Continuó Illán. No tiene una urbanidad muy desarrollada. Con el tiempo los cerebros se deterioran y... Bueno, ya sabe. Pero es buena chica, se lo aseguro. Muy servicial. ¿Le gustan las perdices, Airas? Volvió a asentir. Excelente. Juana prepara unas exquisitas, con pimienta negra. Solo si usted así lo desea, claro está. Y a Airas le pareció ridículo volver a asentir, pero le daba igual cómo preparara las perdices la muerta en vida de aquel nigromante perdido en Toledo. Solo le importaba lo que este hombre pudiera hacer por él. Al portón de piedra le sucedieron unas escaleras de caracol. Aquí las antorchas ya estaban encendidas.
Siguió al brujo durante lo que parecieron leguas, y las escaleras no hacían más que bajar y bajar, como si las tinieblas del Averno se hubieran materializado en piedra, y Airas no pudiera hacer otra cosa más que caer y caer y caer. Y cuando creía que llegarían a un recodo, a la cámara final, el remolino de escalones no hacía sino bajar más, otra vuelta y más bajada, y más antorchas colocadas con tanta perfección que a Airas le costaba pensar que ninguna mano humana pudiera haber tomado parte en aquello. El deán pensó que perdería la cabeza. Se arrepintió por segunda vez de haber entrado en aquel lugar y de no ser por el río Tajo, que ahora le parecía escucharlo fluir sobre sí, a saber a cuánta distancia, se habría echado a llorar de la desesperación. Por fortuna, llegaron a esa cámara prometida antes de que el rumor del Tajo se perdiera en la tierra. Y allí Airas comenzó a estudiar. El nigromante tuvo a bien enseñarle todo lo necesario para su propósito, y la biblioteca infinita de la que disponía el brujo bajo tierra casi le dio a Airas una sensación de prohibido, porque ¿cómo iba a tener un particular semejante repertorio de libros? Vale que era un particular muy particular, pero aquello se escapaba de su comprensión. En la primera semana que pasó Airas en la cámara del nigromante, estimó que no alcanzó a ver ni la mitad de su extensión. Corredores eternos, tan altos que se necesitaban larguísimas escaleras para subir hasta los tomos superiores, y tan largos que ni a caballo se habrían acabado en un día. El deán se preguntó cómo habría conseguido tal cantidad de libros aquel brujo, pero muchos de ellos tenían sellos e iconografía de la Escuela de Traductores de Toledo. Airas aprendió las bases de las artes oscuras que manejaba don Illán: anatomía, cosmología, historia y lenguas. Una vez dominadas las bases más mundanas, no tardó en convertirse en aprendiz de brujo y tontear con los muertos y el cosmos, y fue en ese momento en el que unos mensajeros del obispo de Tolosa, recién fallecido, llegaron a él. Le explicaron la situación. Su tío, el arzobispo, le había recomendado para un ascenso sin precedentes. Su tío, el arzobispo, era el siguiente en la línea para obispo de Tolosa, por su hinchada amistad con el anterior, pero había llegado a una edad que, prefirió delegar en su sobrino, que, aunque solo era deán, también era un joven paciente, de espíritu robusto, desinteresado por el poder y muy, pero que muy generoso. Claro que el puesto de obispo debía elegirse democráticamente, pero una recomendación del primero en la línea sin duda era una ventaja sustancial. Airas redactó su misiva rápidamente y se la entregó a los mensajeros. Por supuesto que se presentaba como candidato. Sin ni siquiera limpiarse la tinta de las manos, fue a buscar a don Illán para comunicarle las nuevas, como un niño orgulloso a un padre. Airas se sintió ridículo al pensarlo. En fin, el brujo estaba en plena labor, en su laboratorio privado. Airas tocó la puerta, pero entró sin esperar, y allí se lo encontró, metidas las manos en un cadáver hasta la mitad del antebrazo. Los nervudos músculos del nigromante agarraban algo dentro del cuerpo, tiraban sin cuidado, lo sacaban y lo arrojaban a algún lugar de su laboratorio, como si estuviera podando la maleza de un rincón de su finca para que fuera más bonito. El hombre gruñía con un deje de rabia, como si le costara aquello, pero también disfrutara de un esfuerzo honesto y bueno para el alma. ¡Airas!, gruñó a los pocos segundos de que entrara. Espérese a que conteste, hombre. Sonrió. Dígame, ¿a qué ha venido? Mientras Airas le contó las nuevas, el brujo espolvoreó algo sobre el cuerpo abierto en canal, como si estuviera condimentando un plato. El deán, o próximo obispo si todo iba bien, no sabía de qué se trataba.
No había leído nada al respecto, ni siquiera en los 2 o 3 tratados de nigromancia que don Illán le había permitido estudiar. Desde aquel día receló más si cabe del brujo, pero los resultados eran evidentes. No podía negarse que, hiciera lo que hiciera, estaba funcionando. Los mensajeros apenas tardaron media semana en volver para comunicarle las nuevas de su ascenso. Le besaron la mano y le llamaron obispo de Tolosa. De deán a obispo, pensó Airas. Sin duda las capacidades de don Illán están por encima de lo mundano. De esta guisa se trasladaron Airas y don Illán a Tolosa. Al obispo no le hacía especial ilusión que el brujo le acompañara en su viaje, pero no pudo negarse. No por gratitud ni por vergüenza, sino por miedo. ¿Y si al dejarle atrás caían en desgracia sus ambiciones? No, Airas no se quería arriesgar. Prefería lidiar con la incómoda compañía de aquella criatura a ceder sus avances tan merecidos y por tanto tiempo privados tan injustamente. La condenada jerarquía eclesiástica. Antes de partir, el nigromante eligió los manuscritos y saberes más jugosos para su pupilo, dado que no dispondrían de aquella magnífica biblioteca. En Tolosa pasaron apenas medio año. El brujo, por descontado, se buscó un escondrijo en el que continuar con sus experimentos, mientras Airas intentaba balancear sus deberes con la Santa Sede y su blasfema educación. En ningún momento sintió pena por sí mismo, ni consideró lo que estaba haciendo en realidad. Magia en el seno de la Iglesia, y no una magia cualquiera. Si todavía se hubiera limitado a mirar las estrellas, pero no, era la peor de las magias, la más sucia con el alma y rastrera con la carne. Era un hereje con todas las letras. Pero ¿cómo negarse a semejantes progresos? Nadie en su lugar habría tenido remordimiento de conciencia, pues los altos fines requieren en ocasiones de algún medio impío. Se repetía esto cada vez que la culpa amagaba con burbujear, y funcionaba muy, pero que muy bien. Aunque, todo sea dicho, el hedor a hierro, vísceras y orín le parecía un precio un poquitín caro por esos altos fines, por no hablar de ese penetrante olorcillo a especia que no sabía identificar cada vez que se presentaba en la guarida de don Illán. En cada visita, el brujo le sorprendía con nuevos cadáveres, experimentos mestizos y quimeras de pesadilla. Durante su estancia en Tolosa, don Illán experimentó con más de una docena de humanos y Dios sabe cuántos animales. La gruta del nigromante no tardó en transformarse en una exhibición de estatuas y abalorios monstruosos. Y, por supuesto, también se agenció un nuevo servidor, un joven con pinta de haber muerto hacía mucho tiempo. Airas no se atrevió a imaginar cómo le había dotado de piel, pelo y carne de nuevo, pero algo no acababa de encajar, como si su pellejo fuera demasiado grande para los huesos sobre los que estaba montado. Pero entre dogmas por un lado y en fin es por otro, Airas soportó la presencia de su mentor e incluso sus lecciones. Don Illán, por su lado, debió fiarse del falso interés que mostraba el obispo, y no tardó mucho antes de que llegaran mandaderos del Papa en busca del antiguo deán para ofrecerle un nuevo ascenso. Tras 6 meses en Tolosa volvieron a desplazarse, esta vez a la ciudad del Vaticano. El obispo mutó a cardenal, y aunque intentaba apartar el nigromante lo máximo posible de su vida, siempre salía a flote como una lacra, igual que la culpa. No es que pudiera expulsarle por completo de sus días, aunque sin duda quería, dado que todavía no había logrado su objetivo, y bien sabía que necesitaba al nigromante para cumplirlo, pero para sus clases se escapaba como buenamente podía de la ciudad santa, a hurtadillas y con un cuidado supremo para no ser descubierto. Toda precaución era poca,
pues era el primer cardenal nigromante en la historia de la Santa Sede, desde San Cipriano, que las artes oscuras no estaban tan bien representadas en el seno de la Iglesia, frivolizó en alguna ocasión don Illán con su típica sonrisa de oreja a oreja. Siempre que volvía a sus aposentos, lo hacía con ese olorcillo penetrante a una especia negra que no supo reconocer jamás, pero que siempre vinculó al nigromante. Así es como Airas le cogió todavía más asco y miedo. Esa mezcla propia de locos y viscosas enfermedades fue haciéndose cada vez más lastrante, y el ahora cardenal entendió la encrucijada en la que estaba. Por un lado, necesitaba a esa repulsiva criatura para su último paso, el de cardenal a papa. Pero por otro, cada día le encolerizaba más su presencia. ¿Quién se creía ese adivino de 3 al cuarto? A esas alturas, los conocimientos mágicos de Airas estaban muy al nivel de los del nigromante, pero él, a diferencia del diablillo, no traficaba con cadáveres como un resurreccionista cualquiera, y a decir verdad, ni siquiera le interesaba tanto la nigromancia como había dicho hacía ya Dios sabe cuánto para engatusar a don Illán. Tenía pesadillas al pensar en todas las personas muertas, y los animales, y los resucitados, y las cámaras que había dejado tras de sí en Toledo y Tolosa, habitadas ahora únicamente por muertos en vida, y creía que, de seguir anclado a aquel toledano, las carnes se le estropearían y sería un montón de huesos arrebujados en una sotana. No, aquello se tenía que acabar. Por eso tomó una determinación. En cuanto le ascendieran a papa, y por descontado que aquel día llegaría, tarde o temprano, encerraría al nigromante en una celda húmeda y le dejaría morir de hambre. O lo ejecutaría, más da. No soportaba ni su porte de muerto, ni su voz de gravilla, ni la idea de que había llegado hasta allí gracias a un hombre semejante. Tal y como era de esperar, el día llegó. El papa murió, de súbito, pasados otros tantos meses desde la llegada de Airas, y de la misma e inexplicable manera, casi unánime, se eligió al deán, después obispo y después cardenal, como papa. Poseído por esa sensación de invulnerabilidad que durante tantos años había ansiado, Airas, ahora Justo I, preparó una auténtica caza de brujas por Roma. Quiso limpiar las calles y dar ejemplo con su pureza de espíritu, para que nadie sospechara de sus orígenes reales. En su primera semana de mandato, un par de docenas de supuestos brujos y brujas ardieron en piras a lo largo y ancho de la ciudad. Roma se hinchó del olor dulzón de la carne quemada y la granujería. Los alquimistas, herboristas y, en general, el pueblo entero de Roma comenzó a llamarle el Papa Corezuelo. En esta tesitura se desarrollaron las primeras semanas del Papa Justo I, y no tardó en capturar a don Illán y arrojarle sin siquiera verle la cara a las mazmorras del Vaticano. Por mucho que quisiera ejecutarle sin juicio alguno, un sadismo que, en el fondo, siempre había dormitado en él, tomó el control y quiso mantener al nigromante con vida, solo para torturarle con la ausencia de luz y escasez de agua y alimentos. Ahora tenía a la criatura bajo su control. No tenía que ir a sus estúpidas lecciones, ni soportar sus risillas, ni sus miradas indescifrables, ni ese maldito olor penetrante que no se había podido quitar desde que abandonó Toledo. Después de un tiempo, decidió visitarlo. Estaba bien encerrado, así que dejó a sus guardias atrás y, armado con una antorcha, tuvo a bien darle su primer ramalazo de luz en... ¿cuánto? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? Había perdido la cuenta del tiempo que le había mantenido entre rejas.
Tendría suerte si, para cuando se asomara a su rincón subterráneo, no era más que un saco de huesos y piel a medio descomponer. Imaginaos la sorpresa del Papa Justo I cuando encontró al nigromante en perfecto estado, con una serenidad imposible y una cordura en los ojos jamás antes vista. No le faltaba más carne, ni su cutis parecía enfermizo. A los pies del brujo había un platillo de peltre con judías rancias y medio pescado, intacto. Airas, ni siquiera me avisasteis cuando se os nombró papa. ¿Por qué debería avisar? No sois más que un parásito. Justo necesitaba escupirle en la cara a aquel brujero. No soportaba la idea de que hubiera llegado a su puesto en parte, solo en parte, gracias a este. Qué ingratos mostráis ahora. Todavía recuerdo el día que llegasteis lloriqueando a mi morada para que volviera realidad vuestros sueños. Sí, como si fuera ayer. No lloriqueé en ningún momento, brujo, y no os atreváis a tomar méritos en mis logros. Si he llegado aquí ha sido... Sí, por vuestras capacidades. Interrumpió don Illán. ¿Y qué más? ¿Qué más? Me extraña que con ese espíritu tan frágil suyo hasta pudiera salir de Santiago. ¿Por qué no perdía la sonrisa aquel miserable? Justo podía acabar con su vida con un gesto de manos, como si nada, con un chasquido. Ni siquiera os habéis comido los alimentos, respondió el Papa. ¿Acaso pretendéis causarme lástima? Rió. Sintió que era la primera vez en años. Por fin podía descansar los hombros. Sí, había llegado donde soñaba. Ahora solo necesitaba barrer la suciedad de su pasado. Pero don Illán le contestó con una sonrisa aún más marcada e hinchada y monstruosa en la oscuridad de la celda. Los dientes amarillentos y blancos recortados tras los barrotes. No, Airas, no. Me estoy reservando. Odiaba ese nombre. ¿Por qué le llamaba así? Ahora el Papa era Justo I. Nada de Airas. Escupió al suelo. ¿Por qué, brujo? Para las perdices. Acto seguido, el nigromante chasqueó 3 veces los dedos. Justo se le quedó mirando, sin entender a qué se refería. Parpadeó y no supo dónde se encontraba. Estaba sentado en una larga mesa de madera. Aquel lugar parecía una tumba, una cripta, y su ropa no era la magnífica sotana blanca del obispo de Roma, ni siquiera la del cardenal, ni la del obispo de Tolosa. No, era marrón. Y tenía manchas de barro en los bajos y... ¿Quién era? Había dejado de ser Justo I. No era más que un deán cualquiera. Escuchaba el tajo sobre él. El aire se le escapó de los pulmones y se le olvidó respirar y casi parpadear, pero lo hizo porque quizás estaba soñando, ¿no? A lo mejor, si parpadeaba lo suficiente, volvía en sí, a la realidad y... Sobre la mesa había unas velas, un poco más alejadas, y un plato metálico con un muslo de perdiz, escuálido, dormitando sobre un charco de sustancia amarilla. Había un cuchillo y un tenedor. Llevó la mano hasta el tenedor y... No llevó la mano. Algo le agarraba desde atrás. Luego vino el hedor a podrido, el mismo olor a féretro abierto. Juana, la sirvienta de don Illán. La piel roída de sus manos se le repegaba a la suya a causa del sudor de él y las secreciones de ella. Contuvo una arcada al notarse la boca pegajosa, como con grasa y carne recién cocinada. De repente se había acordado muy bien de cómo respirar. Quizás algo más rápido de lo que le habría gustado.
El otro lado de la mesa estaba opaco por las sombras. En la penumbra se rasguñaron unos dientes más, y luego unos ojos blancos y algo enrojecidos, y después los rasgos enteros de un rostro enjuto a medida que se inclinó hacia las velas en el centro de la mesa. Don Illán se rió con inocencia, como si le hubiera hecho una broma muy ligera a su amante. He de decir que me esperaba algo diferente de usted, pero... En fin, bueno, al menos podrá disfrutar de las perdices, ¿no? Ya le dije que Juana las hacía muy bien con pimienta negra. Airas miró hacia abajo. Sí, pimienta negra. La perdiz estaba sazonada con esa especia, la misma que había usado con los cadáveres. Bueno, al menos dígame qué le ha parecido la primera mitad que ya se ha comido. ¿Primera mitad? ¿Qué? Empezó a comer, y no con desgana. Si se me permite la observación, antes de acabar su... sueño. Supongo que cuando estaba empezando a quemar brujas por Roma, tanta hambre le entró que se comió la mitad medio dormido. Rió. Airas dejó de controlar la respiración. Se había comido la mitad, pero algo empezó a moverse dentro de él. Dentro, muy dentro. El río dejó de escucharse porque sus tripas chillaron, como si algo vivo se hubiera colado en ellas y no pudiera salir. Ahora se abría paso. Poco a poco, desgarraba, descansaba, chillaba y volvía a desgarrar, y Airas perdió el conocimiento con un grito en la garganta y la peste a esa especia negra perforándole el cerebro mismo. Toma ya. Ostras. ¡Qué mamón! Bueno, nosotros ¿eh? no lo sabíamos. No sabíamos la conclusión, no sabíamos el devenir de la historia en la versión de Pimienta Negra, pero es una historia de terror, de ambición, de miedo, de inquietud. Lo tiene todo, a mí me gusta. Está genial, genial. Y más con los visos, obviamente. No vamos a hablar de realidades, porque hablar de realidad cuando se menciona la palabra leyenda y realidad en la misma frase no casan, pero sí que tiene unos visos históricos, como la Escuela de Traductores de Toledo, sí. Como los nigromantes y los brujos de Toledo, que a ver los haylos y se les encontró en su día, entonces mereció mucho la pena. Sí, invitamos a nuestros oyentes, si te parece, a ir a Toledo y conocer estas historias que están... Totalmente, sí. Hay más y habrá más. No podemos decir cuándo, porque no podemos decir cuándo, porque no está planeado todavía, pero sí que habrá más historias de Toledo. Pero hoy estamos en un especial Halloween. Hola a todos, es un placer saludar a Karina y a Santiago y a los oyentes de su maravilloso podcast Palabras Paganas, en el que he tenido la suerte de participar alguna vez. Mi nombre es Ángel Barrios y os voy a leer un fragmento de una de mis novelas de terror de la serie Averno. La novela se titula Pactum, que el diablo os perdone. Se puso en pie mientras se desprendía de la cartonada camiseta. Se dirigió al armario empotrado. Las puertas no ajustaban. Olía a barniz. Tocó el marco, aún estaba fresco. Joder con el pintor. Era de gran tamaño, prácticamente un vestidor. Él entraba de cuerpo entero y podía moverse a sus anchas. Una pequeña cadena de bolitas con un baño plateado como poco más que un recuerdo colgaba de un lateral. Tiró de ella y se encendió una bombilla desnuda. Colgando de una de las barras, una percha de madera aguantaba en el aire una sotana con un alzacuello. La movió haciendo que se balancease unos segundos. En su mochila no había nada digno de ser emperchado. Se dirigió a un pequeño lavabo adosado a la pared
frente a la puerta de la habitación mediante 2 potentes escuadras de metal, rodeado de 2 metros cuadrados de pequeños azulejos que, aunque limpios, ya no volverían a brillar. La puerta del armario se cerró desde dentro sin hacer ruido. Giró la llave del grifo y se mojó la cara varias veces. Abrió los ojos frente al espejo. La puerta de la habitación estaba abierta de par en par. Bajo el quicio, un hombre mayor, alto y delgado, le miraba fijamente con gesto serio. Llevaba gafas antiguas de pasta negra. Vestía una sotana de terciopelo rojo de la que sobresalían unos impecables zapatos con hebillas doradas. Paul se giró asustado. En la puerta no había nadie. Miró al espejo. Nada. Se secó los ojos con la toalla y se asomó al pasillo. Allí no había nadie. Fueron unos segundos. Era imposible que alguien hubiese recorrido el pasillo completo, incluso para llegar a las duchas. ¿Hola? Nadie contestó. Del tragaluz de la puerta de una de las habitaciones cercanas salía luz hacia el pasillo. Cerró la puerta, cogió la llave de la mesilla y la giró por dentro. Paul se fijó en el llavero, un crucifijo, que quedó colgando boca abajo. Esto es lo que se llama tirar piedras contra su propio tejado, dijo, mientras la cruz invertida se balanceaba colgada de la llave. Se quitó las botas y el resto de la ropa, mandándolo todo de una esquina de varios puntapiés. Se asomó a la ventana. La habitación daba a la entrada del edificio. De puntillas pudo ver cómo el hombre de la limpieza seguía con la tarea de barrer las hojas de los árboles. Caen demasiadas hojas para estar en primavera, pensó. Bueno, pues ha sido un placer leeros este pequeño fragmento de Pashtun y espero que nos veamos pronto, nos escuchemos pronto o nos leamos pronto, lo que vosotros queráis. Un beso, Santiago, un beso, Karina, un abrazo a todos vosotros. Hola amigos de Palabras Paganas, soy Rubén Sánchez Trigos y nada, mando un abrazo oscuro y lleno de espinas a todos, al primero los amigos que hacen Palabras Paganas y luego a la gente que escucha este maravilloso rincón macabro. Voy a leer un microrrelato que no es inédito, pero casi salió en una antología llamada 201 hace ya bastantes años, en homenaje al relato de Stephen King, en el que participamos escritores españoles e hispanoamericanos en lengua española de todo el mundo. Y este microrrelato solo existe en esa antología, solo se editó en esa antología. Así que lo voy a leer porque lo escribí para leerlo, de hecho. Estos relatos nos pidieron que lo escribiésemos para que saliese publicado, pero también para que saliese, para que pudiéramos leerlo en un acto que hubo en Café Salambó, en Barcelona. Este relato se llama La promesa. Nunca he sido un hombre de palabra, y aquel día no tuve el valor para hacer lo que habíamos convenido. No acudí a la habitación 201, pero ella sí. Y como siempre fue muy cumplida, hizo sola lo que íbamos a hacer juntos. Dicen que usó pastillas o cuchillas. Desde entonces, y ya son más de 5 décadas, siempre que viajo pido alojarme en la misma habitación. Supongo que son los remordimientos. Al principio se limitaba a parecerse. Luego empezó a dejarme cosas, cuchillas en el baño, sogas nudosas que colgaban del techo, cuencos con cianuro. Hasta redactó por mí una carta de despedida para mis hijos y mi esposa. Esta noche ha abierto las ventanas de par en par y ha arrastrado una silla hasta el borde, invitándome. Sigue teniendo 15 años y no parece guardarme rencor, pero dice que un hombre siempre tiene que cumplir lo que promete. Estás escuchando el especial Halloween de Palabras Paganas. Esteban bajó del vehículo para desconectar la batería, pero al levantar la tapa del motor, alzó en llamas. Rápidamente sacó el extintor y lo descargó para evitar un accidente mayor. La espesa nube que provocó el contenido del extintor
y la débil luz del poste de alumbrado público se confabularon para crear una escena tenebrosa que solo se vio superada cuando, al irse disipando la niebla, apareció en medio del camino un sopilote gigantesco, con los ojos rojos como carbón encendido, levantando sus alas y lanzando un espeluznante graznido para luego desaparecer volando. En ese momento, el padre supo que el demonio estaba presentándose formalmente ante él. Un saludo enorme para mis amigos de Palabras Paganas, para Cari y para Santi. Un abrazo desde Costa Rica. Estás escuchando el especial Halloween de Palabras Paganas. Sigue con nosotros para escuchar a nuestros escritores narrar sus propias historias, vivirlas. Adherida a la máquina a través de su columna vertebral y con sus terminales nerviosos fundidos en el metal, alimentaba a ese artificio con sus fluidos. La humanidad era tan solo un recuerdo y los pocos sobrevivientes eran capturados para el experimento. En algún punto entre la vida y la muerte se encontraba Clara cuando se despertó, reflejando el terror en su mirada, y de inmediato lo supo, que jamás saldría de allí. Mi nombre es Natalia Carnales, soy escritora de terror y fantasía oscura. Quiero enviarles un saludo y un fuerte abrazo a Santi y Karina de Palabras Paganas en esta noche especial de Halloween. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Fabián Coronel y quisiera mandarles un gran saludo a mis amigos de Palabras Paganas desde Argentina. Y para ello quisiera compartir una historia llamada Este maldito camino sin rumbo. Mentiría si dijera que no me asusté al principio. Todo alrededor es frío y triste, parece una pesadilla. Recuerdo ese primer paso que di pensando que algún día el camino llegaría a un final. Al principio me asusté y grité. Lloré como un niño desesperado y les juro que hasta me arranqué los cabellos, me golpeaba la cara para despertarme, en el caso de que estuviera dormido. Grité los nombres de las personas que alguna vez habían sido mis amigos, mis amores, mis familiares. Pedí ayuda a Dios, pero nadie me escuchó. De repente, entre miles y miles de pasos, el camino se tornó aún más oscuro. No podía vislumbrar mi cuerpo. Miré mis manos y reconocía unos dedos bañados en oscuridad. Podría decir que tenían forma de alguna especie de monstruosidad infernal. No recuerdo si les comenté que caminaba solo. Una especie de magia hacía que mis pies se movieran eternamente. Varias veces sentí que mis huesos se rompían. Lo sabía porque tropezaba y el dolor que provenía de la zona rota recorría mi cuerpo como si fuera 1.000.000 de agujas clavadas en cada paso. Soy tu peor pesadilla, dijo algo hablándome al oído. El peor error del humano es caer en tentación y soberbia, me dijo a la mente. Me di cuenta que cada 20 pasos empezaba a morderme, elevándome hacia lo alto y volviendo a depositarme para que siguiera caminando. Llegaría lejos, es algo que jamás sabré, o mejor dicho, me niego a aceptar que hoy en día mi única función en este mundo paralelo es andar sobre el camino del terror, sobre este maldito camino sin rumbo. Estás escuchando el especial Halloween de Palabras Paganas. Hola a todos y feliz Halloween. Soy Víctor Centelles, escritor de novela negra, y quiero compartir con vosotros un fragmento de mi obra Unos ojos verdes sin vida. Ahí va.
En la playa de noche, la chica se encendió un cigarro y se quedó unos minutos en silencio, contemplando la oscuridad y escuchando el sonido del agua. Cuando terminó de fumar, cogió la linterna, la apagó y se levantó dispuesta a marcharse. Sin embargo, no fue directamente hacia el paseo marítimo, sino que se puso a andar por la arena. Pasó cerca de él, que estaba en completo silencio y no detectó su presencia. Miró a su alrededor para comprobar que no había nadie y se puso unos guantes que había sacado de su chaqueta. Se levantó y cogió una navaja que tenía en los pantalones. Se acercó a la chica por detrás y, aunque ésta detectó que alguien se movía en sus espaldas, él fue mucho más rápido. Le tapó la boca con una mano mientras que, con la otra, la apuñalaba 2 veces por detrás de la cintura. Entonces se abrazó ella por la espalda y la apuñaló 2 veces más en el pecho. Estando casi seguro de que había acertado en los pulmones y que no podría gritar, le soltó la boca y la empujó al suelo. Ella cayó de bruces sobre la arena. Se quedó mirándola hasta que dejó de moverse. Estás escuchando el especial Halloween de Palabras Paganas. Sigue con nosotros para escuchar a nuestros escritores narrar sus propias historias, vivirlas. Buenos días, paganos. Soy Daniel Piniella y quería felicitaros a todos este Halloween. Y bueno, tal y como me han pedido los maestros de ceremonia, pues voy a relatar un pequeño texto de mi autoría, que es el inicio de Que hable ahora o calle para siempre, uno de los relatos que están en mi último libro, en Historias de terror para enamorados. Vamos a ello. Corre, corre, corre. Huye tan lejos como puedas, pero ¿a dónde? ¿Cómo podía escapar de aquella criatura? Hasta hacía unos minutos era tan feliz y de pronto todo se había convertido en horror. Sí, quiero, había respondido él con una sonrisa blanca que contrastaba con sus labios negros. Sofía, ¿quieres recibir a Eric como esposo y prometes serle fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? Sí, quiero, confirmó ella decidida tras el velo. Quien tenga algo que decir, que hable ahora o calle para siempre. ¡Ya, objeto! Sonó una voz, que era como un lamento arrastrándose por la tubería de un desagüe. Las miradas de la veintena de invitados se giraron al unísono hacia la figura que había profanado el atrio de la iglesia de Nuevo Baztán. Vestía un traje oscuro manchado de barro y suciedad. Unas manos ennegrecidas, con largas y afiladas uñas, asomaban bajo las mangas de la chaqueta. La melena le caía enmarañada hasta los hombros. Su cara era un pellejo grisáceo a través del cual se intuía la calavera que se escondía detrás, y sus ojos estaban recubiertos por una película lechosa como la de los ciegos. El cadáver avanzó un paso provocando gritos de terror, parálisis y desmayos en algunos de los asistentes. «Yo no puedo consentir esta boda», continuó diciendo con su voz arrastrada. «He intentado alejarme de ti, pero no puedo. Ese hombre no te merece. Yo he muerto por ti. ¿Qué ha hecho él?» Bueno, espero que este pequeño fragmento os haya gustado, sea de vuestro agrado. Y nada, que paséis un buen Halloween. Y cuidado con las bodas, que las carga el diablo. Hola, soy Mauro Croce y voy a leer un fragmento del primer capítulo de mi libro llamado Watson, el apocalipsis zombie contado por un gato callejero. Capítulo 1. Mi nombre es Watson y soy un gato vagabundo en un apocalipsis zombie. Verán, no siempre fui vagabundo. Antes tenía un humano anciano que me alimentaba y me daba refugio. Yo era muy feliz con él.
mi humano pasaba gran parte de su tiempo leyendo libros sobre un detective llamado Sherlock Holmes, quien tenía como ayudante a un tal Dr. Watson. De ahí, por supuesto, mi nombre. La invasión zombie, ocurrida a inicios de la última primavera, interrumpió nuestra tranquila existencia. Y para un gato, lo peor que puede sucederle es que le interrumpan la rutina. Si pudiéramos repetir cada día de nuestras vidas, lo haríamos con gusto. Las sorpresas y los sobresaltos son cosas que los gatos odiamos con todas nuestras fuerzas. Y lo de los zombies, vaya que fue una terrible sorpresa. Tanta que mi humano encendió la televisión en busca de noticias. Y eso era algo nuevo en él. Nunca veía noticieros, solo películas clásicas de ciencia ficción y misterio. Día tras día veíamos horrorizados cómo la gente se mataba entre sí, se mordía, se apuñalaba y se disparaba. El brote fue muy intenso y pronto llegó al pueblo, y de ahí a las casas circundantes donde vivíamos. Bueno, espero que les haya gustado y muchas gracias por la invitación al programa. Un gran abrazo. Sabes que yo se lo decía a todos cuando... ¡Qué maravilla! Yo voy a aplaudir. Sí, señor. Sí, señor. Estamos creciendo, ya somos muchos paganos, ¿eh? Cada vez más, cada vez más. Cada vez más paganos, sí, sí, esto va que arde. Se lo digo a ellos cuando, se lo digo a ellos cuando les entrevistamos, pero esa es la señal de que toca marcharse ya. Estamos ya en la recta final. Salvado por la campana. No, les digo que les digo a ellos habitualmente que son generosos, pero reconoce conmigo que son generosos, que nos prestan su tiempo, su arte. Total. Y hoy, para el especial de Halloween, su voz. Gracias a todos, de verdad. Gracias por habernos acompañado en este especial. Espero que no sea el último y que dentro de un año estemos aquí todos para celebrar un aniversario con la voz de todos. Ir preparando los relatos. Por cierto, que vayan los usuarios preparando sus relatos, que seguimos recibiéndolos en palabraspaganas@gmail.com. Eso es. palabraspaganas@gmail.com. Dígame usted. No, nada. Iba a decir que estoy como emocionada, como Concha Velasco. Bueno, pues antes de la despedida, ya saben ustedes, suscríbanse. Síganos, anímense a enviar sus relatos para el concurso y qué más cosas. Nada, que nos voten. Muchas más. Bueno, vamos a ver qué pasa con los premios iVoox. Qué ilusos somos estando noviembre nocturno. Desde luego. Pero y la alegría de estar ahí. Sí, bueno, está bien. De ser parte de ello. Está bien. Ya está eso es bien. bastante. A todos aquellos que dedicaron un tiempito para votarnos, también muchas gracias. Eso. Nos vamos hasta... Nos vamos. Por cierto, la próxima semana hablamos... Va a haber sorpresa también. Tenemos sorpresita, pero no vamos a desvelar nada. Mejor nos quedamos con el buen sabor de boca de nuestros amigos paganos escritores. Pasad un terrorífico día. Un feliz y terrorífico fin de difuntos. Chao, chao. Palabras Paganas te despide por el momento, con letras que vibran y voces que inspiran. Nos vemos pronto en este ritual literario.